reconoce su pastor. Es Dios quien elige el pastor y cada miembro de una iglesia, teológicamente, lo que hace con su voto es que expresa su conexión con el Espíritu de Dios. Es decir, cada miembro dice, yo he estado con el Espíritu Santo y Él me ha indicado que esto es la voluntad de Dios, de reconocer a fulano como uno de nuestros pastores, sea el pastor principal, sea un subpastor o lo que sea. Los miembros de la iglesia no usan el voto para expresar su propia opinión, porque esto sería una violación de los derechos del Espíritu. Más bien, los miembros de la iglesia responsables dicen al Espíritu de Dios, mi voto va a expresar tu voluntad. Yo voy a hablar por ti. Esto es un reflejo de si estoy o no estoy conectado contigo. Si estoy o no estoy en comunión contigo y estoy hablando por ti. Entonces, es muy temeroso tomar un voto en la iglesia, especialmente sobre asuntos importantes, porque los miembros de una iglesia no están expresando su propia preferencia, están expresando su percepción de la preferencia del Espíritu. Mejor es votar en nulo si uno no está andando bien con el Espíritu. ¿Por quién aquí se atreva a hablar por el Espíritu cuando no está andando con el Espíritu? Eso es muy temeroso. No se debe hacer nunca. Mejor es que un miembro diga, en esta oportunidad no voy a votar, como algunos dicen en el momento de la Santa Cena del Señor, no siento digno y no quiero malograr la mesa. Igual en el voto en la iglesia, especialmente cuando se toca el pastor. Entonces, en la semana pasada habíamos visto este tema. Quiero reconocer a mi pastor. Ahora el tema aún más caliente es, yo quiero reclamar a mi pastor. Necesito decir algo, o mejor, respetuosamente necesito plantear una pregunta para aprender. Yo no me acerco a mi pastor con la actitud de fiscal, yo me acerco con actitud de aprendiz. Pastor, estoy viendo tal y tal en nuestra iglesia, o tal y tal en tu vida, o tal y tal en tu empeño, y yo quería una aclaración. Por favor, ¿me podrías explicar? Y dejamos que el Señor hable por medio del pastor. Entonces vamos a mirar 7 movimientos en un solo hilo de pensamiento esta mañana, pasando no solo estos conceptos que habíamos visto en la semana pasada, sino ahora tomándolo un paso más. Porque en una iglesia donde la gente está usando su voto para expresar la voluntad del Espíritu, no va a poder expresar su propia opinión, a menos que hay un instrumento, a menos que hay un proceso bíblico en que una persona puede ir a los pastores y mencionar o un pecado o una falta, porque los pastores somos pecadores y somos imperfectos. Bienvenido al mundo, todos los líderes en el mundo, incluso tu papá, incluso tu esposo, incluso tu pastor, incluso los que nos gobiernan, evidentemente, todos somos pecadores. Dios nunca ha delegado parte de su autoridad a alguien perfecto. Dios siempre ha delegado parte de su autoridad a personas totalmente imperfectas. No esperamos perfección de ellos, sino de los pastores esperamos ciertos criterios que la Biblia demanda. Nosotros, pastor, por favor, haga lo que tu Dios y mi Dios demanda. Yo no estoy demandando, estoy pidiendo que tú hagas lo que el Espíritu Santo te demanda hacer. Tienes que hacer eso. No soy yo quien lo digo. Es Dios, y así que aquí en la Biblia dice tal. Entonces miramos este pensamiento, van a recibir los apuntes, si quieren tomar apuntes pueden marcar los versos, empezando con número 1. Debemos siempre reconocer la autoridad de los pastores de Dios en todo momento. ¿Recuerdan este verso de la semana pasada? En Hechos, capítulo 20 y verso 28, dice Pablo a los ancianos de Éfeso, ustedes deben mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, es decir, alimentar. En esta mañana, Pastor Reyes no puede alimentar el rebaño y por eso otro pastor le ha suplido esta función, porque las ovejas necesitan su alimentación. Esto es muy importante, no podemos decir, bueno, además me muestra mucho valor de parte de Pastor Mendoza, que aquí estamos hablando de cómo reclamar al pastor y él acepta una invitación. Me ha dado rienda suelta, ¿no? A ver, no sé qué va a pasar aquí, pero qué valor tiene el hombre o qué confianza que debe tener, no sé cuál es, o quizá combinación de dos. Entonces, mire esta conclusión aquí. Cuando estamos reconociendo la autoridad de los pastores de Dios, nosotros reconocemos que la autoridad de un pastor tiene o proviene de la persona divina de Dios. Durante toda la historia del cristianismo, y también antes, los hombres de Dios han dicho, ojo pueblo, mire aquí, mire lo que dice. ¿Ustedes entienden lo que yo entiendo? Entonces Dios ha hablado. Tenemos que obedecer. Esto es, uno no tiene que hablar con
capacidad retórica. Qué bien para mí, ¿no? Uno no tiene que pronunciar todas las palabras correctamente, no tiene que ser la persona más impresionante en el púlpito, pero sí tiene que decir, pero ustedes ven lo que yo veo aquí, ¿vemos lo mismo? Entonces Dios ha hablado. Y siendo que Dios ha hablado, nosotros, ¿qué opción tenemos? No tenemos que obedecer, somos obligados a obedecer. Obedezcamos a Dios. Y ahí viene el poder de un pastor, no porque es pastor, no porque han puesto un título P-A-S-T-O-R frente a su nombre, no es esto, es porque habla de la palabra de Dios. ¿Y si no habla de la palabra de Dios? Bueno, cuando la palabra de Dios habla muy claramente sobre un asunto, entonces todos, incluso el pastor, tenemos que ponernos en línea con la palabra. Y cuando la palabra no habla sobre un asunto, ya ha hablado de la autoridad pastoral para guiar en momentos en que no hay verso. Recuerdo un rebelde en mi iglesia que siempre quiso causar problemas y él vino y dijo, ¿y dónde dice? Yo dije, su esposa no se ha vestido modestamente y necesita diferente camisa. Y él dice, pero yo soy el pastor de mi esposo, ¿usted se atreve a entrar en mi casa? Bueno, esto no sería un problema muy grande, excepto por era el pastor asistente. Y esto causó, ahora tenemos un problema. Yo digo, no, es que te cuento el verso de la Biblia. Él dijo, ¿dónde en la Biblia dice que usted puede venir a mi hogar y decirme cómo mi esposa va a vestirse? Yo dije, dice aquí en este verso, yo estoy a cargo de la iglesia y tú no. Bueno, más o menos dice esto, no han votado para ti, Señor, han votado para mí. Me han reconocido la autoridad y así vamos a hacer en nuestra casa y vamos a poner otra camisa, nada más, ¿no? Es palabra final, no tenemos que tener una discusión muy grande. Pero ¿dónde dice en la Biblia que esta camisa no es modesta? Señor, no te pongas en mala actitud, simplemente como cuando la Biblia no se dirige a un asunto, ¿por qué no hagamos lo que nuestro líder nos guía a hacer, el líder que Dios ha puesto? Entonces, seguimos a nuestros pastores en todo lo que la Biblia no trata. Pero en lo que la Biblia trata, el mismo pastor tiene que someterse a su autoridad, porque él es un subautoridad. La autoridad proviene de Dios. Entonces, reconocemos aquí en este dicho, dice la autoridad que un pastor tiene proviene de la persona divina de Dios. Y se mantiene humanamente, es decir, el pastor humanamente guarda la palabra de Dios y los miembros guardan la palabra de Dios. Y puede ser que no has leído toda la Biblia o no has leído todo el Nuevo Testamento buscando cómo dirigirse a su pastor y le toca. Ahora, si estás en este plan de solo leer un capítulo por semana con la iglesia, le doy felicidades, vas a leer la Biblia en 22.9 años. Los jóvenes aquí pueden venir a esa iglesia y crecer y no pueden salir diciendo, no he leído toda la Biblia, porque han leído toda la Biblia domingo a la mañana, ¿no? Pero ¿tú crees que esta es suficiente lectura de la palabra? No es suficiente, es un bocadito para hacernos recordar juntos. Estamos leyendo las sagradas escrituras. Nosotros guardamos la palabra de Dios y a veces tenemos que decir, yo no he rebuscado los puntos de data en este documento histórico. Yo tendré que ir a la Biblia una y otra vez para ver. Recién estudiando he encontrado unos 150 pecados que nosotros cometemos. De esta noche voy a enseñar sobre esto en mi iglesia. 150 pecados, 75 pecados comunes que creyentes cometen, pecados de comisión, hacen algo que no deben hacer. Y también tengo otra lista de 75 pecados de lo que debemos de hacer que a veces no lo hacemos. Nos sorprenda tantos pecados que nosotros somos susceptos a cometer después de tiempo y somos pueblo de la palabra. Sí, así es, pero todavía estamos en la carne. Tú sabes, no es bueno acercarse a nadie en conflicto si no estás en la palabra de Dios. Nosotros mantenemos nuestro corazón y ojos en la palabra, fijado en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, miramos algunos versos o un verso de la Biblia en Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice este verso, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, no los que hablan, los que hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido, no cuál es, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque agrega Jesucristo. Por si acaso que tú querías hacerte rebelde con tu pastor, te voy a hacer recordar que Jesús es quien ha puesto este su pastor. Jesús está pastoreando sus ovejas, está haciéndolo por medio de una persona muy imperfecta, entonces no te olvides de Jesús. Pero por mientras, él dice, acordaos, ahora vamos a deshilachar esto. Miramos 3 diferentes características aquí, se van a aparecer en letras amarillas en el mismo verso. La primera frase en que nos encontramos la mirada es, os hablaron la palabra de Dios.
¿Sí? Uno dice, pero me voy a acercar a mi pastor para mencionar algo, para cuestionar, para plantear mi pregunta, pero voy a recordar tantas veces que me ha hablado de la palabra. Voy a tener esto en mente. Voy a hacerme recordar una y otra vez que él estaba laborando en la palabra, me trajo la palabra, y con toda esta palabra que me ha traído, yo esto voy a mantener en la mente cuando pienso en la autoridad de mi pastor. No solo que me ha hablado la palabra recién, sino que me ha hablado por mucho tiempo. Ha hablado las palabras de Dios a mí y me ha sido de mucho provecho. Puede ser que mi pastor está en error, pero voy a acordarme de las muchas veces en que me ha hablado en el pasado de la palabra de Dios. Voy a repasar algunas lecciones. Voy a tomar nota de todas las notas que he tomado en la iglesia y voy a recordarme de todo esto antes de dirigirme a mi pastor. En la segunda frase aquí, en verso 7, dice, segunda instrucción, es considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Okay? Es decir, en el pasado, su conducta ha resultado en cosas hoy. Su conducta ha resultado en cómo son sus hijos, su conducta ha resultado en cómo es su matrimonio, su conducta por sobre los años ha resultado en algo. Y yo voy a considerar todo esto cuando pienso en mi pastor. Voy a reconocer la autoridad de Dios en la autoridad pastoral, considerando cuál haya sido en el pasado y cuál es hoy el resultado de eso. Ahora, yo soy hijo de pastores. No saben la presión que es vivir en rectitud, vivir en santidad, portarse bien en la casa de Dios y fuera de la casa en todo momento. Alguien está mirando para chancar a tu papá. Es mucha presión ser hijo de pastor. Y peor, mi papá era hijo de pastor. Hijo de pastor que ni era salvo. Era ladrón, robando las cosas, comiendo en un restaurante, escapándose, y su papá le enfrentó un día para decir, hijo, tú no eres salvo. Y si tú vas a ser un criminal, yo también. Mi abuelo agarró una pistola y el shotgun y dijo, vamos a robar un rifle. Vamos, hijo, vamos a hacer los dos, vamos a la cárcel juntos. Mi papá le creía. Porque mi abuelo no mentía. Y así que el hombre de Dios dijo, hijo, tú no eres salvo. El hombre estaba cuidando de su casa. Considerar cuál haya sido en el pasado y continuadamente hasta hoy el resultado de su conducta. Ahora, no buscamos a pastores por sus hijos adultos que el pastor está dispuesto a condenar su conducta o despedirlos de la casa. Porque el hijo se ha puesto rebelde contra su padre y el padre dice, hasta aquí. Hasta luego, Dios te cuide. Pero no puede, no. Eso es parte de la autoridad del pastor. Su conducta en el pasado, y lo reconocemos, sus enseñanzas pasadas, su conducta pasada, el resultado. Y tercero, dice la instrucción, imitad su fe. Hay que considerar, a veces cuando vamos para criticar al pastor en nuestro corazón, olvidamos de la fe que se ha requerido para traerle a él hasta este punto. Mucha fe estaba involucrada. Hay que considerar sus enseñanzas, hay que considerar su conducta y su ejemplo, hay que considerar su fe e imitar su fe. Ahora, con estas actitudes, uno va a tener mucho respeto si es que tuviese que mencionar o preguntar algo, porque va a hacerlo con la actitud correcta. Sí, vamos a resumir esto aquí en un diapositivo que dice, reconocemos a los pastores. Hay tres instrucciones aquí, ¿ok? Nosotros reconocemos a nuestros pastores porque nos han hablado la palabra, porque se han conducido como ejemplo a rebaño y porque han sido ejemplos imitables de confianza en Dios. Han creído Dios y han confiado a Dios. Porque la fe se compone de dos partes, de no solo creer, pero también confiar. Algunos creen que se debe dar un porcentaje de su ingreso a Dios, pero no confían. Hay una gran diferencia. ¿Okay? A los católicos creen que Jesús es el Hijo de Dios y murió en la cruz para pagar, pero no confían que este pago es lo suficiente. Hace una gran diferencia si uno no confía lo que Dios dice. Cree, pero no confía. Entonces, cuando tenemos un ejemplo de la fe, alguien que confía las palabras de Dios, alguien que lanza, tomando riesgo con su propia economía, etcétera, en el ministerio, o siendo broma, él es misionero, ¿no? Es un misionero. ¿Por qué? Porque le hacen pobres a los misioneros. La gente suele comprometerse en apoyarlos, pero después de 4 meses, bueno, es que. Oh, qué bendición ha sido para mí, que Dios me ha dado esta oportunidad. Yo digo, Dios, pon el dinero aquí, se va a rebotar a tu obra, pon aquí. Y por fe, te prometo, lo que viene a mi mano para misiones, voy a pasar.
Y Dios ha pasado mucho dinero para la obra misionera por medio de mis manos, porque no se pega, porque no me enriquezco gano un poquito más ya. Gracias Dios, has provisto por tu obra, por medio de mí. Ahora, en el segundo punto, aquí miramos en Santiago capítulo 1, verso 15, está aquí en la pantalla. Y este verso dice que debemos buscar sabiduría de Dios. Para mencionar una falta a otras personas, debemos tener perspectiva. Sea una falta de pastor o sea una falta de otro hermano, debemos pedir a Dios, por favor, pida sabiduría. Dice Santiago 1:15, pero equivocadamente dice 15, es verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Cuando pedimos sabiduría de Dios, para mencionar una falta, cuando pedimos sabiduría de Dios para tomar una decisión con quién me voy a casar, en qué movimiento económico debo o no comprar ese terreno, esta casa, cuando pedimos sabiduría de Dios, tenemos que pedir con fe. No vale decir a Dios, Dios, dame tus consejos y si es que me caigan, los voy a tomar bajo consideración. No, esto no vale. No te burles de Dios. Solo vale decir, Dios, dime lo que tú quieres que haga y lo haré. Mi papá me dijo, muy buen consejo. David, no me pides consejo. Pídame orientación. Si me pides consejo, te voy a decir qué hacer. Luego no vas a querer hacerlo. Ahora tenemos problemas. No me pides qué hacer. Eres un adulto. Pídame qué considerar. Papá, estoy tomando una decisión. Necesito tomar una decisión. Dime orientación de cómo, qué cosas debo yo considerar en tomar esa decisión. Está dando no consejo qué hacer, me está dando orientación, una decisión como un hombre hecho y derecho. Y a los 56 años tomo mis propias decisiones. Y claro, bueno, las tomé hace 30 años también. Como debe ser. Somos adultos, ¿no? Ahora, esta exhortación de parte del hermano de Jesús es que nosotros debemos considerar que Dios es la fuente de toda sabiduría. Y Él va a dar abundantemente a nosotros. Nuestro problema no es que Dios no nos da sabiduría, es que queremos sabiduría, pero tenemos los oídos tapados. Dios, dame sabiduría, Dios nos da sabiduría y luego hacemos lo que quisimos hacer. ¿Qué? ¿Así? ¿Así vas a jugar con Dios? No. Entonces, con toda humildad, nos acercamos al pastor, reconociendo la autoridad y movimiento de fe y obra y palabra en Él, y también reconociendo que nosotros necesitamos sabiduría. Como 2 Corintios capítulo 8, verso 2, dice, el que sabe algo, no sabe nada, como debe de saberlo. No somos tan inteligentes. De todo lo que hay para saber, ¿qué porcentaje sabes tú? De todos los hechos, de todos los motivos verdaderos del corazón de alguien, ¿cuánto sabes tú? Tú ni sabes por qué te lavas la boca. ¿Te lo lavas porque odias caries? ¿Te lo lavas porque quieres ahorrar dinero y no pagar al dentista? ¿Te lavas la boca porque te gusta refrescura de boca? ¿Te lavas la boca porque tienes el eco de tu mamá en la cabeza? Lávate la boca, lávate la boca. Y no puedes escapar. ¿Te lavas la boca porque es un hábito? ¿Te lavas la boca porque quieres que otras personas piensen bien de ti? ¿O te lavas la boca porque en un acto de amor no quieres que otros sufran? ¿Cuál es tu motivo? Tienes 17 motivos y cada día es diferente combinado, pero otra persona va a adivinar por qué te lavas la boca, porque esta persona sabe tu corazón, esta persona no sabe tus motivos. Tú ni sabes tus motivos, de nada. Pero cuando nosotros nos acercamos a otra persona, suponemos saber su único motivo. Yo sé por qué tú haces esto. Tú haces esto si tú te acerques a tu pastor para decir, yo sé por qué tú haces esto. Tú haces esto por ese motivo. Oh, cuidado. Esto demuestra una gran falta de sabiduría. Esta persona no ha estado arrodillado delante de Dios. ¿Debe poder reclamar a su pastor? Absolutamente. Pero tiene a Dios a quien buscar y acudirse antes de abrir la boca, para que hable con sabiduría y tenga la bendición de Dios. En Gálatas capítulo 6 y verso 5, la sabiduría incluye la consideración de sí, de los pecados propios. Dice Pablo a los Gálatas, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque él que se cree ser algo, no siendo nada,
A sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en ser mejor que otro. Porque cada uno llevará su propia cargo. El pastor llevará su cargo por haber hecho o no haber hecho lo que Dios le demandó hacer. Y vamos a ver en el último, el séptimo paso, que hay una bomba nuclear para miembros de una iglesia en que pueden decir, Dios, haz esto. Vamos a ver. En el tercer movimiento vemos que es siempre importante reclamar a un hermano o hermana o tu cónyuge expresando su amor. Su pastor también es un hermano en Cristo. Y uno que se viste continuadamente en el amor es más capaz de hablar bonito a una persona que necesita corregir una falta. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, si quieres voltear ahí, vamos a ver varios versos en este Colosenses capítulo 3, sería un buen lugar para estacionar. Verso 2 dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Ponte la misericordia como te pones la camisa. De benignidad y humildad. Ponte la benignidad y humildad como te pones la corbata o las aretas. Vístete de mansedumbre. Vístete de paciencia. Yo me visto conscientemente. Yo nunca en la mañana estoy como, no he tenido mi café todavía, así que me visto. Oh, qué sorpresa, la ropa queda. No. Cuando yo me visto, lo hago a propósito. Estoy pensando, pero mañana yo voy a necesitar esta camisa. Así que o no lo pongo hoy día o me aseguro de no ensuciar. Porque yo lo hago. Cuando uno se viste de misericordia, cuando uno se viste de benignidad o humildad o mansedumbre o de paciencia, sabe que lo ha hecho. Uno no se desviste inconscientemente, uno no se viste inconscientemente, lo hace conscientemente. Se viste de amor entrañable o misericordia entrañable. Ahora saltamos a verso 14, dice, y sobre todas esas cosas vestidos de amor, como si paciencia, benignidad y todo esto de vestimiento, ponte el toque final o sobre todo, no te olvides vestirte de amor. Te vas a acercar al pastor, te vas a acercar con mucho amor o desobedecer a Dios. Acercarse, sí, debe hacerse. La iglesia obedece la palabra y tiene pastores que deben recibir la corrección o las preguntas humildemente. Pero nosotros nos acercamos a cualquier persona en error en mucho, sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobernará, porque ustedes van a permitirlo gobernar. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Entonces, la idea aquí es de que nos acercamos al pastor reconociendo la autoridad de Dios en ponerlo, la obra de él, la fe de él, la historia de su conducta. Nos acercamos en humildad, habiendo buscado y pedido a Dios sabiduría. Quizá tú no vives tan sabiamente y necesitas un mes entero escarbando en la Biblia las instrucciones para tu persona, para tu actitud y qué decir, cómo. No vas a hablar, no vas a ser pronto para hablar, sino tardo para hablar, pronto para huir, tardo para hablar. Expresando nuestro amor es la mejor manera de mencionar una falta a cualquier persona. Ahora en verso 17, vamos a ver el cuarto punto de 7 en este hilo, y es de acercarse en humildad para hablar en privado y así ganar a su hermano. Verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. Vístete de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia y sobre todo amor. Y cuando vas para hacer cualquier cosa, incluso plantar una pregunta al pastor, hazlo todo para la gloria del Señor, no para la gloria propia, demostrar qué tanta razón que tengo yo y qué tanta razón que no tienes tú. Ni el pastor debe hacer esto del púlpito o en privado, ni nosotros los miembros debemos hacerlo, porque debemos vestirnos conscientemente de amor, debemos vestirnos de humildad. Tenemos que decir, yo no vengo por mis motivos. Yo vengo para hacer algo para la gloria del Señor. Puede ser que me voy a tener que arriesgar y mencionar algo fuerte para la gloria del Señor. No voy a dejarlo y no decirlo. No, yo tengo que decirlo para la gloria del Señor, pero no voy a decirlo en mal ánimo.
Porque esto no es para la gloria. Me voy a humillar. Yo no soy nadie aquí, simplemente un obediente a la palabra. No vengo con voluntad propia, yo vengo porque Dios me envía. Dios me ha puesto esto porque me he autoinspeccionado. Ahora, si quiere escuchar más detalle de esto, escuche la segunda predica, aquí en 1 hora y media, por la grabación, porque voy a entrar más en los detalles en este momento. El quinto punto, entonces, es en verso 16, lo cual hemos saltado. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Personas en la iglesia llenas de la palabra de Dios, ellos han hecho que la palabra de Dios mora en abundancia en ellos. Cuando hay un problema político, cuando hay alguna pregunta polémica, lo primero que sale de la boca de esta persona no es la filosofía, no es la ciencia, no es lo que han aprendido del profe en la uni. Es lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios mora en abundancia. Ahora, yo no sé la definición para ti, si la palabra de Dios mora en abundancia en tu vida. Si rebosando de tu corazón salen palabras de Dios o no. Esto no sé, no los conozco bien. Pero yo conozco a gente que no pueden parar, sea en su grupo de WhatsApp, sea en sus conversaciones en privado, ellos hablan palabra de Dios, ellos obedecen a Dios, porque en vez de tener su propio plan y su propia agenda, escuchan a Dios constantemente y la palabra de Dios mora en abundancia en ellos, rebosa de su boca, dicen palabras de Dios al respecto de los momentos más difíciles. Mi esposa ciertamente es una persona que es así. No importa qué tan difícil la prueba que estamos pasando, la palabra de Dios sale de su boca. No importa qué clase de instrucción que necesita dar a un aconsejado, la palabra de Dios sale. Y me ha enseñado qué tan poderosa es la palabra de Dios. Porque ella rebosa palabra. La palabra de Dios ciertamente mora en abundancia en ellas. Ella define problemas con términos bíblicos. La Biblia no habla de gay. La Biblia no habla de homosexual. La Biblia habla de sodomía. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si hacemos referencia a unos ciertos actos privados, como sodomía, no como homosexualidad, sino como sodomía, entonces eso nos hace recordar qué pasó en Sodoma. ¿Y qué pensó Dios de lo que pasó en Sodoma? Esa es palabra bíblica por el mismo. Nosotros perdemos terreno adoptando las palabras del mundo en vez de hablar de eso. Cuando nosotros tenemos perjuicio, esa es la palabra, perjuicio. Ahora, hoy en día están hablando mucho de racismo, pero la Biblia no habla de racismo. Habla de perjuicio de muchas clases, sea perjuicio contra alguien por su raza o perjuicio por cualquier otro motivo, igual es el pecado. El racismo no es peor que perjuicio de otras formas, porque los dos son perjuicio. Entonces, debemos hablar, si vamos a hablar al pastor de su falta, debemos hablar con términos bíblicos y términos exactos. No es, pastor, es que yo tengo esa sensación, que yo tengo una sospecha, que yo no veo que... ¿Vas a hablar de la ofensa bíblica o vas a hablar de tus sentimientos? ¿Cuál es la ofensa aquí? Que tu corazoncito siente un poquito contusionado. Pero no es malo decir, pero la Biblia habla de amor y pastor, no siento amado. No lo siento. El redarguyo me vino muy fuerte de un miembro. Pero pastor, yo no siento amado. Tenía toda razón, tenía que enderecharme. Entonces, mire algunas dos frases que he escrito acerca de esto. Dice, en hablar con términos bíblicos y específicos, nosotros confiamos que la Biblia es suficiente. O la Biblia no es suficiente y tenemos que agregar psicología. O la Biblia no es suficiente y tenemos que agregar sociología. O la Biblia no es suficiente y tenemos que agregar nuestros propios categorías. O la Biblia es suficiente y provee las categorías para analizar problemas humanos y recetar soluciones por problemas humanos. Cuando nosotros decimos la verdad acerca de una ofensa o pecado, no debemos tildar las acciones. Es muy diferente decir, eres tardón, que decir, en las últimas 5 veces has llegado atrasado 3. Esto es muy específico. Está hablando del momento ahora. Y pista, si va a hablar específicamente de la ofensa de otra persona, no hable de toda la historia, pero tú siempre has llegado atrasado. No digas. Es mucho mejor decir, hoy día has llegado atrasado y no nos conviene, habiendo llegado atrasado. ¿Okay? Recuerde que hace una semana te presté dinero y usted me dijo 3 días, ahora es una semana.
No tiene que decirnos, pero tú me has esquivado. Eso es tildar. Estamos buscando sus motivos, buscando sus acciones. Simplemente ponemos los hechos. Los hechos son, esto pasó, luego este pasó. Yo no sé cómo juzgarlo. Pero no te voy a juzgar, no voy a tildar. Yo voy a hablar específicamente de algo muy limitado. No hablo de todas las ofensas. Un anciano un día dijo, con mi esposa es imposible vivir porque cada vez que estamos peleando, ella se vuelve histérica. No puedo con ella. Y el otro dice, sí, yo siento tu pena, pero yo lo tengo peor. Cada vez que nosotros argumentamos, mi esposa se vuelve histórica. Y me cuenta de todas las veces que le he fallado. Histérica y histórica, ¿quién lo tenía peor? No sé qué opinar. La segunda frase es, cuando nosotros decimos la verdad acerca de una ofensa, usamos la Biblia para definir la ofensa. Usamos la Biblia para definir el problema y usamos la Biblia para recetar una solución. Porque si no, ¿cómo es que Dios va a bendecirlo? Predico la palabra de Dios. Y cuando yo predico la palabra de Dios, el Espíritu Santo en el corazón del creyente dice, amén, me gusta esta parte. Yo escribí esto vino de mí. Él tiene razón. Mire, está predicando mi palabra. Y cuando un predicador te muestre en la palabra lo que Dios dice, el Espíritu dice, amén. Pero cuando un predicador dice lo primero que viene a su mente y no viene del Espíritu, el Espíritu dice, esta no era. Y tú lo sientes, ¿no? ¿No has escuchado a un hombre que no preparó bien la palabra de Dios y dijo cualquier cosa que era su propia opinión y el Espíritu Santo no dice, amén, créelo? No dice esto. Dice, casi. No sé. Es un buen momento para decir, pastor, yo no entendí esa parte del sermón. Ahora, antes, en la antigüedad, 1 Corintios capítulo 14, tenían un momento al final del culto en que todo el mundo dijo, pastor, hoy día tú dijiste tal y tal y nosotros queremos entender más y más y juzgaron a la prédica del día. Nosotros no tenemos tiempo para esto por el segundo culto o por el hambre, porque nadie ha designado. Yo no sé qué, pero hemos perdido la costumbre de evaluar el sermón después. Pero esto se hizo. Por mucho tiempo, las iglesias practicaban. Yo creo que más gente vendría a la iglesia si podemos criticar el sermón al final. No sé, pero no estoy diciendo implementenlo, pero es muy bíblico. Es decir, pastor, yo tengo una pregunta. Tú dijiste, ¿esto es palabra de Dios o esa es tu palabra? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque aquí tenemos lugar para palabra. No tenemos. Entonces, ¿cómo el sermón debe ser? Analizando problemas humanos con términos bíblicos y recetando soluciones a esos problemas que son soluciones bíblicos, igual los miembros hacen cuando se acerquen al pastor. Número 6, de Proverbios 27:6, somos acordados que las heridas del que ama son fieles, pero importunos los besos del que aborrece. Cuando nos acercamos a nuestro hermano, como hemos visto en Mateo 18, nos acercamos para ganar a nuestro hermano, para tomar pasos hacia la reconciliación. Escucha la segunda prédica para escuchar más de Mateo 18, que no se cubre aquí. Y cuando nosotros tomamos estos pasos hacia la reconciliación, tenemos que tomar pasos sustanciales. Si hay que reconocer una falta, reconócela. Mira, hay 5 frases aquí. Si hay que reconocer una falta ante su pastor, reconócela. Si hay que pedir perdón, pídala. Si hay que perdonar, perdone. Si hay que mencionar la frecuencia de una ofensa, menciónala. Esos son pasos muy, muy específicos que resultan en reconciliación. No es suficiente decir, pero hay algo que debo mencionar. No lo voy a mencionar, pero yo voy a dar una indirecta, una pista que los más inteligentes, y mi pastor es muy inteligente, los más inteligentes van a adivinar lo que yo quiero decir. Esto no vale, hermanos. No podemos leer la mente los unos de los otros. Finalmente, miramos al pasaje de 1 de Pedro. Pedro, sabiendo un montón acerca de conflicto, 1 era casado, 2 tenía 4 hijas, 3 estaba en líos en cada rato sacando su espada para cortar orejas, etc. Pedro, que sabe mucho de conflictos, nos da un consejo de cómo tratar con un conflicto que no se puede resolver. Alguien dice, pero yo fui a mi pastor obedeciendo todas las indicaciones de la Biblia. La Biblia dijo, tome en consideración su conducta, su amor, su fe. Ten respeto por el hecho de que Dios lo ha puesto y Dios lo puede remover o por matarlo instantáneamente o por, que no queremos, o por voto o lo que sea. Dios puede remover a quien quiere remover y uno puede hasta orar por eso. Mejor orar que votar. Dios, haz tu voluntad. Okay. Entonces,
Pedro nos va a dar consejo de, habiendo tomado eso y no resultó. El pastor no me hizo caso, no me obedeció. Yo fui con mis órdenes y después él tiene otro punto de vista. Y ahora todo era claro en mi mente. Yo fui, no enfrenté, simplemente mencioné la falta y siendo en una posición subordinada, no me resultó. Bueno, uno, no sabes qué obra que Dios va a hacer porque uno ha obedecido. Tomando el riesgo es fe. Y Dios premia a los que tienen fe y los que tienen confianza y lo hacen con humildad. Dios tiene muchos premios para personas valientes que se acercan respetuosamente, con mucho amor, para mencionar una pregunta que está en su corazón. No un vicio. Pero mira aquí en 1 Pedro, capítulo 2. Y está hablando a los criados que son sujetos a sus jefes. En aquel momento criados eran más o menos esclavos, pero el arreglo era un poquito diferente que esclavitud en su peor condición. Y después va a hablar en capítulo 3, inmediatamente después va a hablar de esposas. Entonces hay varias personas que están en una posición subordinada, van para reclamar y no resulta. ¿Qué hacer? Y aquí Dios va a decir, por si acaso, que tus líderes no hacen caso, te voy a poner una bomba nuclear en tu bolsillo. Ahí lo puedes guardar para aquel momento. Te voy a armar a todas las esposas en este momento. Pobre los esposos que no hacen caso. ¿Listo? Escucha. Criados, están sujetos, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ellos tienen que vivir con esto todos los días. Ahora, vamos a cambiar un poquito, aunque no sea bíblico. Yo creo que el principio sí se aplica. A ver lo que piensan ustedes. Miembros. Están sujetos con todo respeto a sus pastores, como dijo Hebreos capítulo 13. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O el criado lo tiene peor, ¿no? Porque por lo menos si el pastor es un malo y no es amable y es difícil de soportar, no va a ser una sola persona que lo sabe. Todo el mundo va a saberlo y van a orar a Dios, ponnos el pastor que debes poner. Ellos tienen a Dios a quien acudir. Ahora, siguen este pensamiento. Él dice en verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis más, si haciendo lo bueno, miembros, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto claramente es aprobado delante de Dios. Dios está mirando. En el momento que en disciplina en la iglesia o en ir a tu hermano o tu hermano el pastor, en el momento de llevar su casa. Ahora, si quiere escuchar más de esto, escucha la segunda predica porque voy a mostrarle en Mateo capítulo 18 lo mismo, o quédese atrás, quizá hay banca para ti, no sé, pero si siguen el ejemplo de esta familia, ellos se han puesto muy apretados aquí porque comparten jerarquías toda la semana. Gracias, hermanos, por ponernos el ejemplo de no usar bancas extras y dejando lugar para otros. Es muy amoroso de su parte. Lo aprecio. Ahora mirando verso 21 del mismo, porque Pedro va a seguir esto y ahora va a poner a Jesús como ejemplo cuando Jesús sufrió. Cuando Jesús sufría. A ver. ¿Es que él sufrió? ¿Estamos hablando de la cruz? ¿O estamos que él sufría en diferentes momentos? A ver, un poco de español. Les voy a enseñar gramática española. ¿Okay? Ahora, verso 21. Pues, para esto fuisteis llamados. Para esto eres miembro. Para esto Dios te ha llamado. ¿Okay? Para sufrir bien. Cuando estás en una posición que no puedes hacer nada, has intentado hacer algo, para eso te he llamado. Para estar en esta posición. Para eso. Pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padecía o padeció. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué hizo Jesús? Que yo puedo seguir sus pisadas. A ver. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldijeron, no está hablando de la cruz. Cuando le maldecían, por aquí, por allá, en ese momento, en otro momento, y en otro momento, y en otro momento. Cuando lo maldecían, ¿ha entendido? El autor ha cambiado de hablar de la cruz cuando sufrí o hablar de cuando sufría. Cuando le maldecía, no respondía de hábito, no respondía con maldición.
Cuando padecía, no es cuando padeció, no está hablando de la cruz, está hablando de día en día, muchas oportunidades. Cuando Cristo padecía, ¿cuál era su costumbre? No amenazaba. No dice no amenazó. No es que Cristo se enmudó en la cruz. Cristo se enmudó no amenazando en muchos ratos y también en la cruz. No respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Dijo, Padre, ¿ves? Te encomiendo mi causa al que juzga justamente. Qué confianza. Uno me dice, pero le costó la vida. No, la cuesta de tu vida le trajo gloria por toda la eternidad. Como cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y nos trae gloria por toda la eternidad. Es de gran estima el espíritu afable y apacible delante de Dios. Capítulo 3, hablando de esposas. Ahora, en este principio entonces, cuando llegamos a reclamar algo, mencionar algo y no sale como nos gusta, tenemos la opción de sacar la bomba atómica y decir, bueno, vamos a tener que dejar que Dios juzgue entre nosotros. Y si estoy en mal, que Dios me juzgue. Y si mi pastor o mi hermano o mi hermana está en mal, entonces que Dios le juzgue. Que Dios juzgue entre los dos. Cada persona tiene esta opción. Es decir, aunque no puedo ganar el argumento, sí puedo ganar el día. Porque puedo encomendar mi causa al que juzgue justamente y yo confío plenamente que Dios va a traer justicia, o en esta vida, o en la vida venidera. Pobre el hombre que tiene esposa santa, que confía en Dios y dice, ¿así me vas a hablar? Pobre esposo que tiene mujer de fe, porque ella anda con bomba atómica, que puede que sea la nueca que gira la cabeza o no, ¿qué importa? Eso no importa. Ella, como cualquier persona puede decir, pero Dios, ¿tú ves cómo tu hijo me habla? ¿Así te parece? ¿No ves cómo yo le he hablado bonito y con él? Bueno, juzgas tú. Pobre hombre. Le va a venir, o en esta vida, o por toda la eternidad, le va a dar duro Dios. Porque ha dicho, tú debes amar a tu esposa con todo tu ser, como Cristo ha amado a la iglesia, y te voy a pedir al respeto. Yo quiero palabras contigo al final. Vamos a hablar de cada instancia de tu vida. Y si tú piensas cada instancia, esto va a tomar la eternidad. Sí, él ha planificado para este contingencia. Él va a tomar su dulce tiempo, porque Dios es muy opinado. ¿Ha notado eso? Dios es muy opinado. Y a los esposos que no aman a su esposa, Dios es muy opinado. Puede ser que no vemos el juicio frente a nuestros ojos, pero asegúrate, Él va a traer juicio sobre aquel pastor de familia, sobre aquel pastor de iglesia. ¿Confías en Dios, señora? ¿O confías en la fuerza de tus palabras y renegones? ¿Confías en Dios, encomendando su causa al que juzga justamente? ¿O confías en tu propia capacidad de ganar un argumento y hacer que todos los demás te obedezcan de inmediato y completamente? ¿En qué confías? ¿Confías en tu fuerza o confías en Dios? Ahora entonces, repasando estos elementos, vemos un hilo o una metodología, lo cual comparto lo mismo en la segunda hora, con diferentes versos, explicaciones y ilustraciones. Pero primero nosotros reconocemos la autoridad de los pastores en todo tiempo, porque Dios los puede sacar en cualquier momento. Así con confianza podemos decir que esto empezó con Dios y puede terminar con Dios. Confiamos en esto. Por eso damos a los pastores una permanencia de estado y no votamos cada 5 años para ver si es que vamos a aprobarlo, abriendo puerta de carnalidad y divisionismo. Esto no es un principio bíblico, es una práctica que la Biblia demanda que ustedes dejen de hacer y yo sugiero que obedezcan la Biblia, que saquen esto, que sea en el reglamento interno, estatutos o la Constitución. Esto no es obedecer la Biblia, no deben practicar esto. Hay otras maneras de reclamar al pastor, más que esperamos hace 1 año y medio y después lo puedo sacar, convenzamos a personas. Esto no, esto es mal. Esto es una estructura democrática, política, pecaminosa enteramente y garantizado que va a dar lugar al diablo para dividir una iglesia. No van a sentir unidos, van a sentir heridos después, cada vez. Es garantizado, no somos pecadores, somos pecadores. Si el pastor es pecador, los miembros también. Debemos reconocer la autoridad de Dios y debemos buscar sabiduría de Dios y debemos expresar nuestro amor en cada
rato a cualquier de nuestros hermanos a quien tenemos que reclamar. Debemos acercarnos con humildad, debemos vestirnos conscientemente de misericordia y paciencia. ¿Y cuál era la lista? ¿Lo memorizaste? Puede ser que tienes que ir y regresar y estudiarla, porque me tengo que vestir con todos los elementos como mi pastor me ha enseñado. Y debemos ser específicos, hablando de... Y a veces, en vez de acusar de algo, lo que Dios hace es, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Por qué echas de ver la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué? Nota la táctica de Dios. En vez de acusar, plantea una pregunta, dejando a la persona contestar por sí misma. Sea Eva, sea Adán, sea Abraham, todos tienen las preguntas de Dios. Si es una táctica que Dios usa con humanos, sería sabio que nosotros lo usemos, en vez de venir con nuestras acusaciones, plantar una pregunta. A veces, lo bueno de una pregunta es que tiene eco. Cuando alguien te insulta, ¿cuántas veces escuchas el insulto? ¿Una vez? Igual con preguntas. Cuando alguien te ha hecho una pregunta, ¿cuántas veces escuchas la pregunta? Pero no es una acusación, es una pregunta, ¿no? Es una pregunta. Puede ser que hay muy buena respuesta ahí. No es una pregunta para acusar ni para atrapar, es una pregunta. Estoy plantando una pregunta con todo respeto, con todo amor, con misericordia, con mansedumbre, con paciencia. Estoy plantando una pregunta. ¿Que los pastores están fuera de recibir preguntas? Absolutamente no. Pero esto, mis hermanos, esa es la manera de reclamar un pastor, no por voto ocasional, cada vez en cuando, dándole voto de aprobación o no aprobación de continuar. Esto no es la manera. Va a dividir la iglesia garantizado. Les pido, por favor, en el nombre de Jesús, que consideren esto. Número 6. Tomen pasos hacia una reconciliación duradera y encomienden su causa a Él, que juzga justamente. No, Dios nos ha armado con bastante instrumentos. No necesitamos instrumentos humanos paganos que garantizan divisionismo. No necesitamos esto. Tenemos las instrucciones múltiples de partidos. Hay tantas instrucciones